Pues muchas gracias, Pedro, y buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, es un placer poder retomar el camino de las líneas rojas. Lo hacemos a una distancia o por sirviéndonos principalmente por este medio, por la videoconferencia, pero estamos seguros que ya el año que viene podremos disfrutar de la presencia y de la cercanía física, no virtual. Pero lo importante es que retomamos esta línea de pensamiento, de debate, de diálogo, de las líneas rojas por parte tanto de OAC como de las comunidades cristianas de base. Y digamos que nos sentimos felices de que se haya podido concretar y podamos seguir con con el espíritu de este encuentro de pensamiento y diálogo para alimentar nuestra acción. En este caso, bueno, sabéis que el ciclo va a tener dos conferencias, dos intervenciones. La primera es la que vamos a tener de inmediato, que es la que lleva por tema el cuidado como horizonte político. Y la segunda que tendremos el 24 de marzo a la misma hora y por los mismos medios, que tendrá y que tiene como objeto el tema volver al barrio presente y futuro. Bueno, en lo que concierne a esta noche, a esta tarde, el tema a dialogar es el cuidado como horizonte político. El ponente que nos va a ser guía en este tema es José Laguna, teólogo y músico. Lo de músico lo hemos ido descubriendo después. Y estudió teología en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y en el Centre SEB de París. Bueno, es en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y también miembro de Cristianismo y Justicia, donde pues ha publicado unos cuantos números monográficos, unos cuantos cuadernos, entre ellos incluso pues como en el 2019 pues Vulnerables, ¿no? El cuidado como horizonte político, que después ha desarrollado en ese magnífico libro de aparición relativamente reciente, que es Cuidadanía, del contrato social al pacto de cuidados. Además, pues se ha ocupado también, además de los cuadernos en Cristianismo y Justicia, se ha ocupado también, ha publicado en PPC Escuelas que Futurean, donde ha abordado la cuestión de la enseñanza en el ámbito católico, los retos que tiene. También es una monografía sobre Jesús, la misericordia conflictiva del reino. Y también incluso pues, con un título muy llamativo, Intrigas evangélicas de 2016. Bien, pero lo que nos reúne esta noche es toda la reflexión que desde tiempo lleva desarrollando José Laguna en torno a la idea y al concepto de cuidado como horizonte de praxis política, y que ha desarrollado muy extensamente en este libro de Cuidadanía. Y entonces, sin más, agradecer a Pepe Laguna su presencia entre nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y escuchamos. Y somos todos esponjas para escuchar tus palabras.
Nada, pues muchas gracias por la invitación y bueno, estoy encantado, estoy como en casa, porque hay muchas caras conocidas y luego, pues aunque no es de de Murcia, pero sí hay muchos amigos comunes que están metidos en las mismas batallas, o sea que muy a gusto eso y en casa. Y bueno, yo lo que me habéis pedido y lo que voy a tratar de hablar durante este rato va a ser de los cuidados desde una perspectiva política de los cuidados. Porque, claro, cuando hablamos de cuidados, los cuidados es una realidad muy amplia. Es decir, el cuidado tenemos desde los cuidados en hospitales, los cuidados en la familia, los cuidados a los mayores. Es decir, hablamos de cuidados, pero cuando hablamos de los cuidados, la naturaleza política del cuidado, bueno, supone una perspectiva muy determinada que no surge, decir, bueno, ¿por qué esta obsesión por la perspectiva política de los cuidados? Bueno, tiene que ver con todo un movimiento que viene antes de la pandemia, porque ahora con el asunto de la pandemia, pues es verdad que los cuidados se han puesto en el centro del debate social y nos hemos puesto enfermos toda la sociedad y el debate sobre los cuidados se ha vuelto a activar. Pero es verdad que hay una corriente que es anterior, que tiene que ver con el ámbito del pensamiento político, la crítica feminista, que ya viene avisando de la importancia de que los cuidados ocupen el centro político, no solamente que los cuidados estén presentes en nuestra realidad, que la están, sino que ocupen una centralidad que algunas autoras han dado en llamarla la cuidadanía. No es un término que a mí se me ocurra, sino que yo recojo de esa tradición ecofeminista. Y por cuidadanía lo que están diciendo es, bueno, pues que los cuidados, la propuesta es el proyecto, que los cuidados se situaran en el epicentro de una nueva configuración social, de una nueva configuración económica, de una nueva configuración educativa, es decir, que los cuidados ocupen la centralidad del edificio social. ¿Vale? Bueno, eso supone un trayecto, porque ciertamente los cuidados están presentes en toda la sociedad, es decir, en toda la historia, es decir, tanto en, pues yo qué sé, en dictaduras como Corea del Norte, pues en Corea del Norte hay familias, hay padres que cuidan y madres que cuidan a sus hijos, hay escuelas, hay hospitales, funciona el alcantarillado, igual que en Noruega o en Suecia, por poner como democracias más conseguidas. Es decir, atendiendo únicamente a la presencia de cuidados, el dato estadístico no nos aporta mucha información a la relevancia que podría tener en el ámbito, insisto, político. Pero claro, cuando hablamos de política, hablamos de relaciones de poder, de relaciones institucionales, y la pregunta que se hace, el cuidado, es si el cuidado tiene fuerza o cómo el cuidado se podría integrar en esa arquitectura política. Y, bueno, y ahí yo voy a sugerirlo y luego lo retomaré al final también. Yo creo que hay un camino que han recorrido los derechos humanos cuando aparecen como una formulación que está a caballo entre la filosofía, la intencionalidad, es decir, pues esa Declaración de Derechos Universales, pues es verdad que esa declaración con el tiempo llega a formar parte, entra del universo simbólico de las sociedades y entra a formar parte, y eso para mí es fundamental, de las estructuras políticas. Es decir, cuando los derechos humanos ya aparecen en las constituciones, y pues eso, pues cogemos cualquier constitución moderna y vemos que en los preámbulos o en los títulos primeros, como en la Constitución española, pues aparecen la libertad, la igualdad. Entonces, han logrado meterse en el ámbito político y desde ahí empiezan a
a dar sus frutos políticos, ¿vale? Entonces, claro, se podría decir, hombre, los derechos, al fin y al cabo, tienen una fuerza jurídica, una fuerza política, y por eso se pueden meter en la política. Entonces la pregunta sería, ¿los cuidados tienen esa fuerza como para meterse en las constituciones, como para meterse en las instituciones políticas, en los núcleos? Porque no estoy diciendo, no estoy reclamando o viendo si hay cuidados, si tenemos hospitales, si tenemos servicios sociales. Eso sería un subsistema. No, no. Mi pregunta tiene que ver con la centralidad de si los cuidados forman parte de los, si queréis, de los principios constituyentes sociales. Y para eso hay que preguntarse, por eso yo decía, ¿tiene fuerza el cuidado? ¿Tiene que ver con el poder el cuidado? Y por ahí, si queréis, empiezo la reflexión que tiene que ver con el poder del cuidado. Y el cuidado, claro, toda relación de cuidado, saliendo de tú a tú, ¿vale? Es una relación de poder. Es decir, yo cuido a mis hijos, atiendo sus necesidades, porque yo tengo una potencialidad, yo tengo unas capacidades que responden a las necesidades que ellos tienen. Entonces se produce una relación de poder asimétrica que se da en el ámbito familiar y que no, y que, bueno, que es así y que se da. Y es, digo, una situación de poder. Pero cuando uno tira un poco más allá, dices, claro, incluso las relaciones más íntimas, las que se dan en el ámbito privado, están atravesadas por el poder, por una determinación, por un poder institucional. Eso un filósofo, Foucault, ya reflexionó mucho sobre ello, es decir, cómo todas las relaciones, incluso las privadas, las domésticas, las de pareja, están atravesadas por relaciones de poder. Entonces, y conviene analizar cómo están atravesadas las relaciones de cuidado de esas relaciones de poder. Y para que no sea una cosa así abstracta, me vais a permitir que lo ponga en un ejemplo que yo creo que aclara esto de las estructuras de poder. Mirad, cuando hay una imagen y una experiencia que muchos de los que estamos aquí, muchos y muchas, hemos vivido, que es el momento de ir a recoger a nuestros hijos del colegio. Es decir, que eso cuando vamos al cole y salen nuestros hijos y nuestras hijas contentos corriendo, se nos tiran al cuello porque están deseando salir del cole e irse ya a merendar y te enseñan el dibujo que han hecho en el cole, mira lo que he hecho. Entonces, si uno centrara esa imagen y la viera únicamente los rostros, bueno, pues eso, si nos ponemos muy ñoños, decimos, bueno, esto es el paraíso. Es decir, que la sociedad tendría que ser como esto, el momento en el que padres e hijos se abrazan en el patio del colegio. Bueno, y esto queda bonito. Pero bueno, no conviene ir muy rápido, porque en el momento en el que uno abre un poco el foco de la cámara, se da cuenta de que las personas que están recogiendo a aquellos niños y aquellas niñas fundamentalmente son mujeres. Es decir, que hay más mujeres que hombres. Y entonces, claro, y según me han dicho, pues yo tampoco he visitado todos los colegios del mundo mundial, pero parece ser que esa situación de que son las mujeres las que van a recoger a los niños es un continuo que se da en todo el mundo. Claro, entonces uno se pregunta, dice, ¿qué tendrán las mujeres que son las que van a recoger a los hijos y qué no tendrán los hombres que no aparecen por allí o aparecemos en menor medida? Y tiene que ver con lo que yo decía de cómo está configurado estas relaciones de poder, porque claro, salvo en... Todo no funciona, bueno. Tenía que haber traído los papeles. Pepe, estás cerrado, perdona.
Se ha cerrado solo, o me ha cerrado Pedro. Bueno, decía que salvo en labores, en cuidados de crianza, de la gestación y el parto, o sea, salvo eso, que sí que podíamos entender como unos cuidados que corresponden a las mujeres sí o sí, a partir de ese momento el resto de cuidados los pueden ofrecer tanto las mujeres como los hombres. Y si eso nos está dando así, nos está indicando que hay una estructura que tenemos internalizada, hay una manera, hay un modo social de proceder que lo que está haciendo es atribuyendo todos los cuidados a las mujeres. Y entonces ese elemento de poder, no solamente el poder interno del cuidado, sino el poder social que está en el cuidado, debe formar parte, cuando estamos pensando en el cuidado que debe integrarse en política, pues eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Sin irme del patio del colegio y abriendo un poquito más la cámara, claro, dices, no solamente hay más mujeres, sino que cada vez más empieza a haber abuelos y abuelas, sobre todo abuelas, pero en fin, los abuelos y las abuelas, como ya están jubilados y no tienen que ir a trabajar, generalmente suelen ir en parejas. Pero es verdad que los abuelos y las abuelas también van a recoger a los hijos, a los nietos al colegio. Y eso supone también que los están cuidando. Y aquí nos pasa otra vez igual que antes. Si la cámara se centra en el momento entrañable del abrazo de los nietos a los abuelos, pues claro, pues también deberíamos construir esto que me estás hablando de una sociedad, la sociedad de los cuidados debería ser una sociedad parecida a los nietos y los abuelos que se quieren mucho y tendríamos que ser así. Y nos pasa igual que con el tema de las mujeres, que en el momento en el que uno abre un poquito el foco, dice, claro, pero es que los abuelos y las abuelas están recogiendo a los nietos porque los padres no han podido o no han querido ir a recogerlos. Y si no han podido ir a recogerlos es porque probablemente económicamente necesitan 2 sueldos para mantener la familia y no han podido ir. Y porque los padres no se han podido ocupar de los cuidados de los hijos, tenemos que echar mano de los abuelos. Y decía no han podido o no han querido, porque también puede ocurrir que, bueno, que lícitamente o problemáticamente, si queréis, luego lo podemos discutir, pues el padre y la madre deciden que no pueden renunciar a una realización personal, una realización profesional que se va a dar en el ámbito del trabajo y que como no quieren renunciar a eso, pues bueno, pues tienen a los abuelos que se van a ocupar. Y aquí nuevamente aparece, si antes venía la pregunta por el poder, es decir, ¿qué poder es ese que únicamente o que se atribuye fundamentalmente a las mujeres? Aquí la pregunta que podríamos hacer es ¿para quién están trabajando los cuidados de los abuelos? Si quieres, en una primera lectura, pues bueno, los abuelos están trabajando o cuidando a los nietos. Pero en el desarrollo, en el pequeño desarrollo que acabo de hacer, uno podría preguntarse, bueno, en el fondo, los abuelos están trabajando para la empresa, para que la empresa siga funcionando. Y si queréis, en un concepto mucho más amplio, los abuelos están trabajando para que el capital siga produciendo. Entonces, y los abuelos también, y hay otro elemento, tienen de alguna manera, bueno, no, renuncian muchas veces al autocuidado que les tocaría por hacerse cargo de ese trabajo familiar que permite que el trabajo productivo siga funcionando. Entonces, cuando nos preguntamos por la naturaleza política del cuidado, tenemos que analizar el poder del cuidado y tenemos que analizar también la funcionalidad del cuidado. ¿Qué fuerza tiene el poder y a favor de quién trabaja el poder? ¿Qué fuerza tiene el cuidado y a favor de quién trabaja? Eso ha sido
siempre así, los trabajos domésticos, los trabajos del cuidado, siempre tienen, si queréis, una función añadida, una función social. En sociedades agrarias se cuidaba especialmente la mano de obra masculina, se cuidaba más a los hombres porque eran los que trabajaban, eran más aptos para trabajar en el campo. En sociedades guerreras, pues también las sociedades guerreras cuidaban a los guerreros, a la mano de obra que podía ir a guerrear. Con lo cual, esta relación entre los cuidados que solemos asociar al ámbito doméstico y el ámbito social, hay cuidados domésticos que están trabajando para que el ámbito de la producción siga funcionando. Y aquí nos van esta doble dimensión que acabo de decir entre los trabajos de reproducción, los trabajos que sostienen la vida y los trabajos de producción, estas dos esferas, estamos en un momento en el que esas dos dinámicas han entrado en colapso, han colisionado. Entonces, si queréis, retomando un poco el ejemplo que ponía antes de los derechos humanos, es decir, la fuerza de los derechos humanos decía que estaba en su capacidad de meterse en los intersticios de las instituciones políticas. Los derechos humanos se proclaman después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no son solamente un listado de buenas intenciones en un momento bonito, sino que son un listado de medidas preventivas. Es decir, somos iguales, somos dignos y en el fondo no queremos reproducir la barbarie que teníamos. Y ese contexto explica muchas cosas de la rápida incorporación de los derechos a la vida social. Yo creo que con los cuidados pasa algo parecido, lo único que el contexto conflictivo es el que os acabo de decir ahora, es el conflicto que hay entre lo que algunas economistas feministas llaman el conflicto entre capital-vida. Eso en el ámbito ecológico se ve muy claramente. Cuando decimos que estamos en un momento de crisis ecológica, de colapso ecológico. Bueno, hay muchas maneras de leerlo, de interpretarlo. Una tiene que ver con, bueno, pues eso, hemos acabado en un planeta finito, pues un capitalismo extractivista, depredador, bueno, ha agotado los recursos naturales. Y algunos dirán, bueno, pues como nos quedan menos recursos combustibles fósiles, pues vámonos a otro planeta para seguir extrayéndolos en otro planeta, ¿vale? Eso es una lectura. Otra lectura que tiene que ver con lo que me interesa resaltar aquí, tiene que ver con la ruptura de los procesos de recuperación, de sostenibilidad de la vida. Lo que dice la ecología, bueno, lo que dice el sentido común, pero en fin, lo que nos recuerda la ecología es que, bueno, que la tierra, el mundo natural, tiene sus procesos de producción y de reproducción, que la tierra se cultiva, se plantan semillas, pero hay que dejar un periodo de barbecho, descansar a la tierra, cuidar a la tierra para que pueda seguir produciendo. Cuando esos espacios de cuidado, de reposo, se rompen, cuando esos ciclos naturales se rompen y cuando estamos continuamente pidiéndole al medio natural que nos produzca por encima de sus capacidades, llega un momento que se agota. Y lo que va a decir el pensamiento ecológico más radical, más crítico, es que el gran problema que tenemos como sociedad ecodependiente, es que hemos roto esos ciclos naturales. Y ya, la cuestión ya no es si hay más o menos materia prima en la que escarbar, sino que hemos roto eso, entonces, y que es irrecuperable, que podemos decrecer, que podemos reducir nuestros consumos, pero que esos ciclos, al haberse roto, la Tierra se ha agotado, no puede recuperarse. Bueno, yo no sé si ese diagnóstico es
muy realista, muy pesimista, en cualquier caso es preocupante. Pero lo que me interesa es cómo el modelo productivo, y ahora lo llevaré al modelo capitalista, que en el fondo el modelo capitalista es un modelo de acumulación exponencial. Lo que define el capitalismo como sistema no solamente económico, sino como sistema social, es su necesidad de estar creciendo exponencialmente. ¿Vale? Bueno, pues la cuestión es cómo ese capitalismo ha llegado a un momento en el que ha puesto en crisis el sustento mismo, la viabilidad de la vida. Y eso que lo vemos muy claramente en el mundo natural o fuera, pues en el mundo social, en el mundo de las relaciones, está pasando igual. La cadena de cuidados de la vida, de hogares, de familias, esa cadena que produce mano de obra, que genera una plusvalía que va al mundo del mercado, pues el capital la ha hecho insostenible. Entonces nos encontramos en un momento en el que o el cuidado se pone en el centro de nuestra configuración social, nuestra configuración política, nuestra configuración económica, o hemos entrado en un momento de colapso ecológico y de colapso social. Por lo tanto, el cuidado no es una moda, el cuidado no es algo bonito que, bueno, vamos a cuidarnos más y mejor, sino como no protejamos las cadenas de sostenibilidad de la vida está amenazada. Por lo tanto, es un imperativo que tiene que estar ahí. Con lo cual, tenemos, si queréis, los dos elementos clave o dos elementos que dirían, sí, el cuidado no solamente tiene poder, no solamente tiene funcionalidad, sino que el cuidado es una exigencia por el contexto que formara parte, que estructurara relaciones sociales. Y para que el cuidado esté en el epicentro de la configuración social, tiene que echar al capital, al neoliberalismo, que de facto es el que ha ocupado no solamente el espacio económico, sino el espacio simbólico y el espacio ideológico. O sea, el capitalismo en su expresión neoliberal actual no solamente es un modo de gestionar las transacciones económicas, sino que es un modo de entender la vida. Es decir, la acumulación de capital no solamente interesa al empresario, sino que define también, por ejemplo, nuestros modos de entender la vida buena. Es decir, o qué es una vida buena o qué es un bien común cuando, pues esto, cuando hablamos de la felicidad, ¿qué es una vida feliz en un universo capitalista? Pues es una vida repleta de cosas. Entonces, cuando nuestro bien vivir depende de la acumulación de material o de la acumulación de experiencias, porque en el momento actual del neoliberalismo, es decir, acumulamos muchas cosas, pero también acumulamos mucha experiencia. Bueno, en cualquier caso, esa dinámica acumulativa que es del capital, bueno, pues se entra a formar parte del imaginario social. Y tenemos un problema, cuando el imaginario social, cuando definimos, cuando nos tenemos que poner a pensar en nuestra vida y la definimos no desde los derechos que la estábamos definiendo antes, no desde los cuidados, sino la que estamos definiendo desde la acumulación. Bueno, eso sería un poco la justificación, si queréis, de la importancia que tiene hoy en día de que los cuidados ocupen el centro de la vida. El avanzo, dice, bueno, ¿y esto cómo podíamos empezar a meterlo, a estructurarlo dentro de esas instituciones políticas? Bueno, voy a decir algunos elementos que me parecen fundamentales. No están todos, pero yo creo que sí que algunos importantes. Lo primero sería el reconocer y restaurar los cuidados como infraestructura social vital, vital y social. A ver, dicho de otra manera así menos rimbombante, es decir, reconocer que los cuidados sostienen la vida.
Dice, hombre, tampoco estamos descubriendo nada. No, no estamos descubriendo nada, pero se nos había olvidado. Es decir, que hemos montado un imaginario social y unas instituciones sociales desde el paradigma de la autosuficiencia. Hemos generado el discurso, la ficción, el mito de que somos seres autosuficientes, cuando la realidad estadística, la realidad natural, es que somos seres tremendamente vulnerables, somos radicalmente vulnerables, a diferencia de otras especies animales y otras especies vivas que podrían vivir, sobrevivir sin la ayuda de ningún miembro a su alrededor. Bueno, tú dejas a un niño sin el apoyo, sin los cuidados de sus padres o de la comunidad más cercana y está condenado a morir. O sea, vivimos no solamente en las etapas iniciales de crianza, porque hay otros y otras que se ocupan de nosotros, sino que crecemos y envejecemos gracias a que siempre, en todos los momentos de nuestra vida, aunque haya momentos de especial vulnerabilidad, siempre hay una red de cuidado que está sosteniendo nuestra vida. Si algo ha demostrado la pandemia, pues eso, acordaros de los inicios de la pandemia, cuando salíamos a las 8 a aplaudir a los balcones. Claro, cuando pensábamos que la pandemia iba a durar muy poco, pues a las 8 aplaudíamos a los sanitarios, pues a los médicos, a los médicos, a los enfermeros, es decir, porque era evidente que nos estaban cuidando y en un momento que necesitábamos cuidados sanitarios que han cuidado nuestro cuerpo, les aplaudíamos. Cuando eso se fue alargando en el tiempo, porque pensábamos que iba a durar poco y mirad dónde estamos todavía, cuando eso se va alargando en el tiempo, pues claro, empezamos a darnos cuenta de que, en fin, que los colegios, las escuelas siguen abiertas y que podemos llevar a nuestros hijos al cole, porque de alguna manera los profesores y las profesoras también cuidan a nuestros hijos. Es verdad que tienen una labor educativa, pero empezamos a entender que también los cuidan. Entonces el aplauso se amplía a los sanitarios y a los profesores y a las profesoras. Sigue pasando el tiempo y cuando ya empezamos a respirar tranquilamente, porque en el Mercadona hay levadura, harina y papel higiénico, que era lo que nos faltaba, hombre, pues empezamos a intuir en fin, que los reponedores, las reponedoras, la gente que trabaja en los supermercados, los que llevan, los que transportan los materiales, pues hombre, hacen su trabajo, pero también nos están cuidando. Entonces, vamos tomando conciencia de que esa red de cuidados va siendo una red amplia de cuidados que siempre ha estado ahí, pero que no siempre hemos sido conscientes y no siempre hemos sido capaces de nombrar. Y al principio, pues el mundo del entretenimiento, por decir así, pues eso, aparece en los Netflix, HBO, todas las plataformas de vídeo y dicen, bueno, como usted se tiene que entretener, le vamos a entretener. Cuando ya llega la pandemia, se alarga, el mundo de la cultura se reivindica también como cuidador. Y la gente del teatro dice, oiga, que no solo de pan vive el hombre y la mujer, sino que hay que alimentar el espíritu, que hay que leer, que esto va para largo y que como, pues eso, con levadura y harina, pues haremos pan, pero hay que alimentar más cosas. Y de pronto también el mundo de la cultura se convierte, empezamos a interpretarlos, a leerlos como un mundo de cuidadores y de cuidadoras. ¿Vale? Entonces dices, es una obviedad, pero es verdad que esa red de cuidados que nos ha sostenido, pues ha aflorado, ha aflorado. ¿Qué peligro tiene la pospandemia que estamos? Es decir, bueno, pues una vez que volvemos a esa pretendida nueva a la normalidad anterior, es que la red de cuidados caiga abajo y que no reconozcamos nuestra naturaleza interdependiente y ecodependiente. Entonces, por ahí hay una gran tarea que tiene que ver con que la red de cuidados no se vaya al fondo del mar, con mantenerla arriba. Otro elemento que me parece importante para la configuración política del cuidado tiene que ver
con la afirmación de que todos y todas tenemos derecho a ser cuidados en condiciones de igualdad. Y esto tiene que ver con el poder que yo hablaba anteriormente. A veces, en contextos creyentes como el nuestro, es decir, bueno, pues el Papa saca la Fratelli Tutti, o bueno, la Laudato Si anteriormente, y en la Laudato Si el Papa propone que hay que cuidar la tierra, que hay que cultivarla. Dice, nos sentimos muy a gusto en ese discurso, y cuando aparece el discurso de la Fratelli Tutti, pues enseguida decimos, como nos resulta muy familiar, pues nos sale como lo del colegio que yo decía antes. Hombre, tenemos que montar una sociedad lo más parecida, una sociedad de hermanos y de hermanas. Y nuevamente aquí yo pongo el aviso, decir claramente que sí. Pero cuidado, no reproduzcamos socialmente las desigualdades que a nivel doméstico son perfectamente asumibles, reconocibles, y tiene que ser así, pero cuando pasan al ámbito social no podemos permitirla. Cuando yo antes decía esa asimetría entre el cuidador con poder y el cuidado que tiene necesidad, cuando vamos al ámbito político, cuando vamos al ámbito de la democracia, cuando es un ámbito igualitario. ¿Y eso qué significa? Que no podemos permitir que haya socialmente un grupo de personas, generalmente mujeres, que queden fijas en el rol de cuidadoras de otro grupo de personas que se sienten con el derecho o que tienen la capacidad económica de reivindicar unos cuidados. Si construimos sociedades cuidadoras que en el fondo reproducen esa asimetría relacional, en el fondo no hemos resuelto el conflicto que estábamos hablando antes de capital-vida. Entonces, bueno, pues hay toda un toque de atención de la crítica feminista, es decir, cuidado con los falsos maternalismos y construir sociedades basándonos en modelos domésticos. El modelo doméstico apunta hacia una realidad importante, pero cuando pasa a política tiene que hablar otro lenguaje. Y hay cosas que en lo doméstico funcionan y en lo político chirrían. El otro elemento tiene que ver con poner los cuidados en el debate de la configuración política, es decir, pensar el bien común desde los cuidados. ¿Y esto qué significa? Mirad, cuando los filósofos sociales o políticos se dedican a pensar, es decir, estamos en sociedades multiculturales, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y cada vez más vivimos en sociedades multireligiosas, multiculturales, y entonces, claro, en estas sociedades tenemos que definir los mínimos de convivencia y los máximos de bien común. Pues eso, cómo nos ponemos de acuerdo todos y todas en cuáles serían la justicia o los bienes comunes deseables. Bueno, pues aquí hay algunos filósofos, John Rawls va a decir, bueno, lo que tenemos que hacer para ponernos de acuerdo es, vamos a olvidarnos de lo que somos. Habla el ejercicio que propone es un velo, el velo de la ignorancia. Dice, olvídate si tú, cuando en tu vida vas a ser rico, vas a ser pobre, vas a tener muchos años, vas a tener pocos, vas a tener salud, no vas a tener. Vamos a imaginarnos todos que no sabemos qué va a ser de nosotros en el futuro. Entonces, desde ahí vamos a definir cómo tendría que ser la sociedad en la que nosotros caes allí. Bueno, pues tiene que ser una sociedad que cuide a todos por igual, que tiene... Bueno, lo que me interesa es que, claro, que se hace una proyección de lo que debería ser una sociedad buena desde la abstracción de aquello que somos. Es decir, no hacen falta los cuerpos no intervienen en esa ecuación. Claro, pero hay otra forma de pensarnos socialmente que tiene que ver, ¿no? ¿Y por qué tenemos que dejar nuestros cuerpos vulnerables fuera de esa ecuación? Vamos a pensarnos como lo que somos. Personas vulnerables, personas con cuerpos frágiles, personas con cuerpos interdependientes, y vamos a pensar en una sociedad que atienda a esos cuerpos. Entonces vamos a pensar en instituciones, no solamente
que protejan nuestros derechos. El discurso de los derechos lo que dice es, como todos tenemos dignidad, libertad, pues, y todos tenemos que hacer nuestras vidas autónomas, pues vamos a generar espacios, vamos a proteger esos espacios individuales. Y la convivencia social va a articular pues, leyes que nos permitan vivir. Dirá Hobbes, como no tenemos más remedio que vivir juntos, seres autosuficientes, y tenemos el peligro de comernos unos a otros, pues vamos a articular socialmente cómo podemos vivir. Bueno, eso es un relato. Otro relato podría ser, como sabemos que somos seres vulnerables, como sabemos por propia experiencia que somos seres interdependientes y como sabemos que necesitamos imperativamente los cuidados, vamos a ver cómo construimos una sociedad en la que los cuidados estén asegurados para todos y para todas. Eso sería. Y el último elemento, digo que hay más, tendría que ver con la valorización de las labores de cuidado. Claro, yo ahora aquí estoy hablando de la valorización social de las labores de cuidado. Yo estoy hablando de un cuidado muy idílico. Cuando yo pongo el ejemplo de los niños abrazados a los padres y los abuelos, pues eso, a ese cuidado nos apuntamos muchos y muchas. Pero claro, el cuidado tiene que ver pues con cosas menos agradables, tiene que ver con fluidos corporales, tiene que ver con la caca de los niños, tiene que ver con el aseo de las casas, con el trabajo doméstico, tiene que ver con hacer las comidas. Es decir, bueno, y eso socialmente, y vamos, no descubro nada, no lo valoramos, no son espacios de valor y no son espacios donde nosotros, de alguna manera, digamos, de reconocimiento y de realización. Uno se realiza en espacios profesionales, en espacios políticos, pero el espacio doméstico es un espacio que dice, no, aquí yo me vacío, pero no recibo nada. Bueno, esa imagen de los cuidados como algo que resuelve situaciones, pero que en el fondo no se valora socialmente, pues hay que darle una vuelta también. Porque claro, en una sociedad capitalista, la valoración tiene también que ver con la valoración económica. Algo tiene valor cuando se le da, tiene un precio. Entonces, bueno, pues ha habido todo un debate que sigue habiéndolo. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es que los trabajos domésticos, que los trabajos de reproducción, es decir, esos trabajos que generan una plusvalía para el mundo del capital, reconozcámoslo y paguémoslo. Y entonces hay todo un debate ahí, decir, bueno, tendríamos que pagar esos cuidados domésticos. Y algunos te dirán, sí, sí, porque así es una manera de reconocerlo. Y otros y otras te dirán, cuidado con que sea la economía el único medio que tenemos para reconocer y valorar aquello que hacemos. Por ahí se va quedando. Yo con estos 4 principios, yo creo que recogiendo el poder del cuidado, la funcionalidad del cuidado y con estos principios tendríamos, si queréis, los mimbres para ir articulando, encajando el cuidado dentro de la configuración política. Me vais a permitir que antes de abrir para el debate, terminar pues con una imagen muy potente con ciertos peligros. Que yo creo que resume bien lo que quiero decir. En uno de los cuadernos antes cuando hablaba Francisco Vicente, pues en uno de los cuadernos de Cristianismo y Justicia, en el de Vulnerables, el cuidado como horizonte político, yo hacía alusión allí a la imagen, al relato de Benjamina. Bueno, el relato de Benjamina lo tomo del yacimiento de Atapuerca, la cima de los huesos de Atapuerca. Bueno, pues allí entre los muchos huesos que se encuentran, en un momento dado encuentran el cráneo 14, lo numeran al principio, de una homínida. Era un cráneo que tenía una deformidad, tenía fusionados los huesos de la cabeza, tenía
técnicamente craneosinostosis. Mira, lo he dicho a la primera, que nunca me sale craneosinostosis, es muy complicado de decir. Bueno, pues eso, cuando probablemente en el parto, pues ya sabéis, cuando los niños lo último que fusionan son los huesos, pues en el momento del parto probablemente habría un problema, se fusionaron prematuramente y claro, esa enfermedad pues era incompatible con una vida autónoma, es decir, el cráneo 14, que luego determinaron que era de una mujer, de una niña, de una preadolescente, que le llamaron Benjamina, de ahí el nombre, bueno, pues hubiera muerto porque no tendría dificultades para andar, tendría dificultades para comer. Bueno, lo llamativo de aquel cráneo era que pues eso, con las investigaciones que tienen, determinaron que que correspondía a una homínida de 10 años, de unos 10 años. Claro, la pregunta es cómo en un grupo de homínidos estamos hace 450.000 años, es decir, que estamos en el periodo en el que estamos pasando de los homínidos a los humanos, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo Benjamina llega a los 10 años? Bueno, pues no hay otra razón que porque el grupo de homínidos decidió ocuparse de Benjamina, decidió cuidarla, decidió masticar la comida por ella y darle de comer, decidió resguardarla cuando llovía, meterla en la cueva para protegerla de los animales y entonces, bueno, pues yo digo ahí en ese cuaderno, como muy contundente, bueno, el origen de la humanidad, está en el momento en el que una comunidad decide hacerse cargo, decide cuidar a los más vulnerables. Bueno, y eso pasa, la imagen yo creo que tiene mucha fuerza, pero claro, a veces se suele olvidar, cuando digo eso, nos pasa como con los abuelos y con las madres. Y bueno, pues vamos a construir una sociedad como Benjamina, donde los más vulnerables, los descartados, estén en el primer centro. Y eso está bien. Dices, pero hay un paso más que, claro, que decir político en ese momento no sé si sería muy adecuado. Pero claro, hay una decisión política detrás de ese grupo de homínidos. Pero claro, no solamente se hicieron cargo de Benjamina por lo que fuera, por compasión, por pena, ahí hay mucha teoría, pero se hicieron cargo de una persona que no era, que no aportaba, entrecomillado, nada al grupo, que era inútil a nivel de producción. Es decir, Benjamina no producía nada, Benjamina no les ayudaba a cazar, Benjamina tampoco tenía la sabiduría de los mayores y que les podía decir cómo construir armas, ¿no? Benjamina a nivel de utilidad, Benjamina era inútil. Entonces, claro, el decidir hacerse cargo de Benjamina es poner en primer plano el valor de aquello que no tiene, que no cotiza en el mercado. Cuando Kant define lo que es la dignidad humana es aquello que tiene valor y que no puede entrar en el mercado, que no tiene precio, que no puede entrar en el mercadeo. Entonces, claro, y siempre cuando hablamos de la dignidad, la solemos asociar a, pues eso, a la relación, a esa chispa divina que tenemos en nuestro interior. Todo el relato de la dignidad es un relato como la lucecita que tenemos dentro, es una cosa que mola, tenemos algo potente dentro. Claro, pero hay otra manera de leer la dignidad que tiene que ver precisamente con lo contrario. Lo que nos hace dignos es lo que nos quita todo precio, lo que nos hace inútiles para el mercado, pero útiles para la vida, lo que nos da valor. Entonces, cuando yo antes hablaba del recorrido, decir, bueno, vamos a fijarnos de reojo del trayecto que han hecho los derechos para ver si podemos hacerlo con los cuidados, bueno, pues podríamos pensar una sociedad no por contraponer dignidad y vulnerabilidad, derechos y cuidados, sino ¿por qué no empezamos a pensar una dignidad que se lee desde la vulnerabilidad? ¿Por qué no empezamos a pensar unos derechos que se leen desde la interdependencia?
¿Y por qué no empezamos a pensar un ser social que se construye desde los cuidados? Bueno, pues este es un poco si queréis, el proyecto de la cuidadanía, que no ha hecho nada más que comenzar y que muchos y muchas reivindicamos con urgencia, porque no es un capricho ni una moda, sino que en ello nos va la vida como sociedad. Y esto es lo que yo quería decir hasta aquí. Abrimos un turno para sugerencias, debate y preguntas. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Pepe. Y nada, tan claro como el agua, ¿no? Otra cosa es ahora administrarla y beberla. Bueno, pues abrimos aquí el turno de comentarios, reflexiones, sugerencias que nos haya podido producir esta buena reflexión, esta excelente reflexión de José Laguna, de Pepe Laguna. Bueno, pues vuestra es la palabra, el primero que se anime que empieza a hablar. Sí, también podéis, tenemos varias opciones, o bien levantáis la mano, si accedéis a vuestra pantalla, en la parte inferior que aparecen reacciones, hay un icono que pone reacciones y ahí se puede levantar la mano y activaremos el sonido. Yo también desde aquí lo podré controlar, o bien si no podéis, pues a través del chat y bueno, como nos comentaba Quisco, pues podemos hacerlo y podemos plantear un par de cuestiones, 2 o 3 cuestiones, y le daríamos la palabra a Pepe para que fuera un poco respondiendo en torno a eso, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, yo que como hay 3 pantallas, en la primera aparece, le podemos dar a Luise, Rosario, bueno, ellos mismos. Y Joaquín Sánchez también, también tiene la pantalla levantada. Sí, Luis. Venga, pues Luis y Rosario y después Joaquín. Hacemos una primera tandica. Vale, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar por el acto y en segundo lugar pues, a Pepe Laguna por sus palabras. Pero a mí me crea un problema. O sea, vivimos al mismo tiempo una sociedad donde impera el individualismo, donde la cultura de porque yo lo valgo es fortísima, nos lo están bombardeando continuamente y donde tenemos la sensación de que nos lleva la ola. O sea, vale, algunos planteamos que hay que cuidarnos, que tenemos que ser solidarios, pero hay otra manera. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla? Es una cuestión de bonismo. Vamos a ver si poco a poco la gente va siendo cada vez más solidaria y menos individualista, o hay que hacer realmente una verdadera campaña general levantando estos valores de la cuidadanía, pero de una manera beligerante, no contra nadie, beligerante en el sentido de defender y decir, señores, hay valores y contravalores y estos son valores que crean vida. No sé, la verdad es que queda muy bien decirlo, pero no encontramos las estrategias y las fórmulas como para que esto empiece a contrarrestar al porque yo lo valgo. Vale, gracias. Rosario. Sí, bueno, me sumo a las felicitaciones de Luis, creo que la charla ha sido muy, muy ilustrativa. Y yo lo que percibo es un peligro, ¿no?, de que el tema de los cuidados se quede en la esfera individual, ¿no?, que vaya al final a obtener cuidado el que lo pueda pagar. Porque ahora mismo a nivel político, gran parte de los elementos que deberían de proporcionar cuidado se han privatizado, se han externalizado. Y efectivamente, a ver de qué manera esa politización, o sea, el introducir en la vida política y en el criterio político el tema del cuidado, pues tiene que tener una hoja de ruta para centralizarlo en lo que debería de ser. Vale, gracias. Gracias. Bueno, como Pepe está tomando nota, y ahora Joaquín, y cerramos aquí y a ver qué nos responde. Joaquín
Toda la pantalla. Joaquín, tuyo es el micrófono, ábrelo. Joaquín Sánchez. Joaquín. Bueno, mientras se conecta Joaquín, conecta. hay una pregunta también en el chat que también se puede anotar. Sole pregunta, el papel de las personas inmigrantes en este marco. ¿Cuál sería el papel de las personas inmigrantes? Venga, pues Joaquín, ¿puedes? No puede, pues, mientras que, pues entonces Pepe, Joaquín nos la transmites por chat mientras. Pepe, cuando tú quieras. Sí, mirad, yo reacciono porque al final, como he sido el ponente, pero vamos, de esto ya yo no sé más que vosotros, o sea, que me uno si queréis al debate abierto, porque no tengo respuesta para lo que decís, es que yo comparto vuestras inquietudes y pues eso, comparto la inquietud, pues eso, qué fuerza tiene, qué fuerza no es el cuidado, sino nosotros como cuidadores y cuidadoras para realmente transformar socialmente. Porque claro, no estamos diciendo cosas pequeñas, queremos cambiar la sociedad. Y entonces dices, ¿cómo hacemos eso? Pues cuando tú dices una sociedad individualista, que bueno, claro, yo creo, no tengo respuesta y no sé cómo se hace, pero en cualquier caso, sí que claro, dice, empezamos por el discurso, ya llegaremos a la práctica, pero el afirmar contraculturalmente que el cuidado, que la interdependencia, que la austeridad, es decir, que el modelo de desarrollo tiene que ver con decrecimiento, bueno, eso lo tenemos que decir y ahí tienes todas las corrientes. Tienes algunos que dicen, vámonos a... José María Esquirol, un filósofo, habla de resistencias íntimas, habla de decir, bueno, vamos a construir en nuestros espacios cercanos, vamos a construir experiencias contraculturales. Eso lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Dice, pero es verdad que políticamente se están dando pasos, es decir, que hay toda una corriente de ciudades de cuidado, y se empieza a hablar de sociedades de cuidado, y no hablo en teoría de eso en el Ayuntamiento de Madrid, con su problema del... Pero bueno, sí que hay ahí... pues eso, cuñas, pero son cuñitas. Lo que pasa es que nosotros, como somos creyentes, sabemos que con 12 se puede dar mucha guerra, no hace falta que seamos muchos, que con un grupito pequeño, si nos organizamos bien y está el espíritu por medio, pues se pueden cambiar muchas cosas. O sea que ahí tenemos una ventaja que otros no tienen. Lo que decía Rosario de la mercantilización del cuidado, claramente, yo creo que no hay que ser ingenuos en esto. Con esto, fíjate, en el cuidado, yo la sensación que tengo es que cuando hay una parte que el cuidado, cuando hablaba de moda, ahora se habla en todos los sitios del cuidado, es decir, que yo tan pronto hablo del cuidado en ámbitos educativos, para profesores y colegios, el otro día para Cáritas, es decir, el cuidado está ahí, dices, bueno, y tiene el peligro de convertirse, pues eso, en un concepto chicle, es decir, que vale para todo y en el fondo no transforma nada. Y el peligro del el capital es muy astuto. Y como quiere colonizar todo, pues también empieza a haber un mercado del cuidado del cuerpo, un mercado del autocuidado, y como tú dices, es decir, que cuando ya se mercantiliza, en el fondo hay quien puede pagarse unos cuidados y al final reproducimos el sistema de dominación y se perpetúa. Algo que no he dicho en la charla y que me parece muy importante es que la crisis, se habla de la crisis de cuidados, de cadenas de cuidado globales. Es decir, ¿qué está pasando en nuestras sociedades? Bueno, pues que cuando yo antes hablaba de los padres y las madres que no pueden hacerse cargo de sus hijos y que tienen que tirar de abuelos y tal, si económicamente te lo puedes permitir, bueno, pues echas mano de un cuidador, una cuidadora migrante.
Entonces, las cuidadoras son mujeres, otra vez, que vienen a cuidar de nuestros hijos y de nuestras actividades de vida, dejando a su vez ellas, en sus países de origen, a sus hijos al cuidado de sus abuelas. Y entonces, claro, hay una cadena de reproducción de esa desigualdad estructural que hay que estar muy atentos, y eso, porque si no al final, eso, bueno, cuidamos, vamos a traer cuidadores y cuidadoras. Espérate, que esto es complejo, llevas toda la razón. A la economía le ha empezado a interesarle la ecología cuando ha visto que ahí había negocio también. Cuando podemos vender coches ecológicos, cuando podemos poner placas solares, y entonces, bueno, pues ahora ya todos somos ecológicos. Dice, bueno, cuidado, no podemos ser ingenuos. Por eso antes cuando hablaba yo de la fraternidad, no creo que la OAC, pero hay colectivos creyentes que sí, que hay un cierto buenismo, y esto del cuidado no es palabra menor, tiene mucha complicación. Y lo de los migrantes, claro, ahí claramente los debates se ven muy claramente actual, las crisis aparecen en las fronteras. Cuando yo hablo antes, las fronteras son el lugar donde te están indicando pues eso, los daños de la sociedad. ¿Qué ha pasado o qué está pasando con los migrantes? Por eso hablo de que tenemos que pensar de otra manera el discurso de los derechos. Con los migrantes está pasando que el discurso de los derechos humanos, es decir, el discurso de la dignidad, que nos lo creemos y que tiene que estar ahí presente, pero ha llegado un momento en el que es un discurso que puede ser tramposo. Porque si yo digo aquí, me hacéis ahora así con la cabeza todos y todas, que todos tenemos dignidad y derechos, me vais a decir que sí. Decidme que sí, por favor. ¿Todos tenemos dignidad? Sí. Vale. Si somos creyentes, pues diremos, vale, tenemos todos dignidad porque somos hijos e hijas de Dios, cada cual tira de donde quiere la fundamentación. Pero bueno, es un valor, es algo, cuando yo decía, la lucecita que tenemos, la tenemos, esa. Claro, cuando el migrante viene a la frontera, dice, oiga, que vengo aquí con mi dignidad, que yo soy digno, que me lo ha dicho usted, no es que porque en mi cultura yo no sé lo que es eso, pero en su cultura occidental, que ustedes saben mucho y que han hecho una declaración, me definen como digno. Déjenme entrar. Dice, no, si digno eres, muy digno, como ser humano, pero no puedes entrar, no te puedo proteger, porque una cosa son el reconocimiento de tu dignidad y otra cosa son la protección de los derechos. Te reconozco la dignidad en abstracto, pero los derechos tienen que ver con la frontera. Claro, y entonces empezamos a tener un discurso tan tramposo que yo por eso soy muy reacio y en algún contexto me lo critican. Es decir, cuidado con los derechos humanos, que hemos llegado a un momento en que los derechos humanos se nos están convirtiendo no solamente ya ineficaces, porque siempre aparece como un horizonte claramente, pero bueno, cuando se convierte en un discurso tramposo, me preocupa. ¿Podría el discurso de los cuidados, ocupar un lugar menos tramposo? Es decir, podríamos interpretar, decir, yo no sé si usted es digno o no es digno, si tiene lucecita dentro o no tiene lucecita dentro. Lo que sí claramente es que usted es vulnerable. Usted, migrante, es tan vulnerable como yo. Necesita los mismos cuidados que yo necesito. Y ese va a ser nuestro mínimo común denominador. Y como necesita los mismos cuidados, que yo entre en mi sociedad de cuidados. ¿Esto es muy ingenuo, muy idílico? Pues no lo sé, probablemente. Pero es verdad que o empezamos a pensar en nuevas retóricas y en nuevas maneras de entendernos como sociedad, o si no, los discursos que tenemos empiezan a ser tramposos y empiezan a enfadar a mucha gente. Gracias, Pepe. Bueno, por este orden parece que ya el micrófono está arreglado. Joaquín, Jesús y Antonio. Joaquín tiene más ganas que voz. No se oye, Joaquín. Bueno, la pregunta la traslado mientras Joaquín le sube la voz al micrófono y es,
Pepe, bueno, la anuncio y es el tema de ¿qué piensa de las residencias de las personas mayores? Esa es una por una parte y podríamos hacer otra tanda de 3. Jesús formula su observación y después Antonio y volvemos a ver qué nos dices. ¿Vale, Jesús? Jesús. Vale, buenas tardes, saludaros cariñosamente a todos y por dejarme participar desde Oviedo. Saludar especialmente a alguna gente amiga que hay por ahí, Joaquín, Pedro J. y Basi. Y muy brevemente, la música, Pepe Laguna, que tengo aquí el librín, suena muy bien. El problema es la orquesta, cómo ejecuta esa pieza. Estamos en un momento donde el aumento de la desigualdad a nivel mundial es un hecho real, donde mucha gente se enriqueció muchísimo y la mayor parte de la humanidad perdimos bastante y perderemos todavía bastante más seguramente. Entonces, ¿cómo puede ser hablar de cuidados que realmente sirvan a las personas si no hay una red de cuidados pública que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de las personas? Y pongo un ejemplo. Yo colaboro en una casa de acogida de la cárcel de Asturias. Hace 4 días fui con una persona al psiquiatra. Porque está mal, lleva 6 años en libertad, está mal. Y hacía 6 años que nadie miraba su medicación desde que salió de la cárcel. Entonces resulta muy difícil, si algo no está realmente cuidando y atendiendo muy bien estas realidades, hay un sector de gente que ni con cuidados ni sin cuidados esa orquesta no va a tocar. Entonces, ¿por dónde tenemos que hacer posible que la orquesta toque? Gracias, Jesús. Antonio. Buenas noches, gracias por esta charla tan interesante. Y mi pregunta iba orientada a que realmente me parece muy bien que esto de los cuidados esté en la Constitución, pero cuando se proclamó la ley de ayuda a la dependencia, a todas las personas que cuidaban a las personas mayores se les dio una serie de consideraciones, como por ejemplo estar dado de alta en la seguridad social, con el fin de que esas personas al final del tiempo tuvieran una asistencia o tuvieran una jubilación o colaborar a ese tiempo a su jubilación. Y eso desapareció y nadie en esta sociedad, ni ahora mismo, hemos reivindicado que esto vuelva a ser considerado otra vez en la ley, que se recupere ese beneficio que Rajoy nos quitó. Y por otro lado, y disculparme el oportunismo, ¿cómo hablar de cuidados hoy cuando estamos iniciando una guerra? Gracias. Gracias, Antonio. Y bueno, Pepe, ¿qué puedes decir? Sin necesidad de que no, pues, tengan la lámpara mágica. Claro, no, pues es que comparto vuestra inquietud. Si es que realmente yo no tengo solución. O sea, yo, porque lo he pensado en otros foros, puedo compartir lo que he escuchado. Claramente, es decir, que cuando, por unir un poco todo, residencias de mayores que decíais antes, la desigualdad, es decir, la orquesta que decía Jesús, es decir, cómo tocar la... claramente, es decir, cuando hablamos de cuidado, de la política de los cuidados, pues hablamos de ingreso mínimo vital, hablamos de renta básica, hablamos de sanidad pública, es decir, hablamos de fiscalidad justa, hablamos de pensiones, es decir, que no estoy hablando... por eso es lo complejo del asunto. Y entonces tú dices, y estamos en un momento como bien... cuando yo hablo de que estamos en un momento de crisis de sostenibilidad, estamos en un momento de crisis del estado de bienestar. Es decir, lo que estamos siendo muy conscientes es que el estado de bienestar, en el fondo, es un, si queréis, dicen las economistas feministas, bueno, es un momento del capitalismo. Es decir, pero bueno, que es un momento en el que
la gestión de lo público sí que tenía instituciones de protección. Entonces, estamos en un momento en el que todas esas instituciones de protección, eso, educación, sanidad, fiscalidad, se están yendo al garete. La próxima vez pongo yo el cable y desde aquí... Yo creo que es ahora, Leonor. Pues eso, que estamos en un momento de crisis del estado de bienestar. Entonces, claro que no tenemos varita mágica, pero ni nosotros ni nadie, no hay. El único que se aprovecha del río revuelto es el capital. Es la guerra que decía Antonio, es los mercados que funcionan por encima de las personas. Pero claro, él dice, yo no sé qué orquesta tenemos que tener, pero no podemos renunciar a la partitura. O sea, yo insisto mucho en lo del... aquello que no se pronuncia es imposible de que aparezca. Eso lo cojo desde el contexto creyente. O sea, nosotros, entendiendo que los que estamos aquí estamos en un ámbito comprometido creyente, tenemos una esperanza que va más allá de todo esto. Llamarla reino de Dios, llamarla... Entonces, o sois unos ingenuos, o sois unos poetas, o os fiáis de una promesa que vendrá de otro lado. Pero bueno, el desánimo es decir, bueno, esto no tiene solución. Ni ecológicamente ni socialmente tiene solución. Bueno, pues apagamos la charla y nos vamos a otro lado. Yo creo que socialmente no estamos ahí. Y luego, claro, dice, ¿qué está pasando? Dices que cuando hablas de ley de dependencia, está pasando, por ejemplo, una cosa que conozco de primera mano, pues igual que el ejemplo que ponías antes del problema de salud mental, con el tema del ingreso mínimo vital, ¿qué está pasando? Dices que es un elemento muy importante, es decir, que si quieres, el ideal, el horizonte es que cualquier persona, por el hecho de ser persona, de estar en un sitio por la dignidad, tendría que tener asegurado el bienestar material mínimo para poder vivir. La sostenibilidad de la vida tenía que estar asegurada. ¿Qué está pasando cuando entra en el terreno de la política? Pues que el ingreso mínimo vital, como depende de Hacienda, es decir, yo lo sé porque mi mujer es trabajadora social y se encuentra estos problemas todos los días. La REMI, la renta de inserción de toda la vida, y cuando la gente con pocos recursos iba a servicios sociales, bueno, pues tenían la REMI que permitía sobrevivir y que permitía a los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, iniciar procesos de integración, procesos educativos, procesos de búsqueda de trabajo. ¿Qué pasa cuando aparece la ley diciendo ahora hay un ingreso muy vital y usted tiene derecho a eso? Se ocupan de ellos Hacienda, pasa al Ministerio de Economía. Y Hacienda no entiende de que con lo que usted cobra no puede vivir y que tienes que tener trabajar en negro, que tienes que vender chatarra, y entonces le tienes que justificar a Hacienda que estos ingresos que usted tiene, ¿de dónde viene? Y como tú no tienes ningún papel para enseñar, diciendo, pues usted ni REMI ni ingreso mínimo vital. Y entonces nos hemos quedado, pues eso, en terreno de nadie. Entonces, sí que está, esos son instituciones de cuidado. Cuando hablo de instituciones de cuidado, los comunes, cuando uno abre un grifo de agua y el agua que sale en tu casa, en el barrio más apartado, más marginal, en la Cañada Real, tiene la misma calidad que el agua que sale en La Moraleja, eso es cuidado. Eso es cuidado. Y entonces, pues eso, asegurar que eso siga existiendo y revelarnos, pues eso, la fiscalidad justa. Cuando en publicidad, ahí me pone enfermo, cuando aparece la publicidad de MediaMarkt, y ya me callo con esto, porque ya es comentario más informal. Cuando MediaMarkt dice la semana sin impuestos, sin IVA, venga usted a comprar porque es más barato, y nos lo tragamos sin ningún problema. No, es que los impuestos pues, posibilitan que haya una sanidad pública, que haya una educación pública, pero claro, y eso no lo tragamos sin ningún problema.
Bueno, claro que es complicado, pero no renunciemos a la orquesta, a la partitura, por lo menos, Jesús. Porque si no, nos lleva a la ola que decía antes Luis. O sea, yo no podemos renunciar a eso. Muy bien. Bueno, ya ahí están empezando a haber voluntarios para la orquesta. Vamos a ver si Joaquín, esta vez, el trombón. ¿Habla Joaquín? Nada, no hay posibilidad. Bueno, sigue con el chat. Y Tere y Alfonso, eso es lo que me aparece. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas. Nos hemos incorporado un poco tarde, pero bueno, aquí estamos. Quería, bueno, primero saludar a Pepe Laguna. No nos conocemos personalmente, pero tenemos un amigo común que es Manu Andueza, que me ha dado muchos recuerdos para ti. Dice, esta tarde me lo ha dicho. Dice, ya hablaré con él. Bueno, quería empezar por la última parte del ejemplo este que has puesto bueno, como la oferta esta sin IVA, sin IVA. Bueno, eso, para empezar, eso es una falacia, es mentira. O sea, no es que te descuenten el IVA, ni muchísimo menos. Te lo dice un técnico de Hacienda. Jubilado, pero técnico de Hacienda. Es mentira. O sea, ellos no pueden jamás quitar el IVA. Te quitan un importe similar al IVA, pero luego sobre ese importe que te han quitado, luego ellos te cargan el IVA de lo que te han quitado. O sea que es una publicidad engañosa. Eso para empezar. Yo quería, antes de nada, el darnos cuenta. Nosotros estamos tratando en las comunidades de aquí de Murcia, en las comunidades cristianas, desde hace ya bastantes años el tema del cuidado. Creo que empezamos con Emma Martínez Ocaña, después el propio Manu nos trajo también historias del cuidado, Pepa Torres, en fin, que hemos tenido por aquí una serie de personas que nos han ido abriendo los ojos a las cuestiones del cuidado. La verdad es que una de las cosas que creo que hemos aprendido es que la realidad es incuestionable, que la realidad de todo lo que ocurre a nuestro alrededor en todo este tipo de cosas se escapa de nuestro alcance la mayoría de las cosas. Y eso puede crear un poco de desencanto, de desesperanza, pero me parece que la esperanza hay que mantenerla, como esa frase que es esperanza contra toda esperanza. Y luego tener mucha confianza y valorar. Porque hay muchas veces que estamos haciendo cosas que las hacemos automáticamente y no tienen importancia, no les damos importancia, pero realmente estamos desarrollando una importante labor de cuidado. No la realizamos a un nivel global porque es imposible. Yo ahora mismo pues, no me puedo ir a ningún lugar de África donde necesiten de mis servicios, porque es imposible. Pero en mi entorno, en mi roalico, como dice una compañera nuestra Carmen Cremades, en mi roalico yo sí puedo y debo y hago cosas que a mí me deben, si no conformar, por lo menos decir estoy haciendo lo que está a mi alcance y dentro de mis límites. Es cierto que en este sistema global hay que exigir, no pedir, sino exigir a los poderes públicos que se vayan creando estructuras sociales para cubrir todas estas cosas. Lamentablemente nosotros no lo vamos a ver, no sé si los demás lo verán, porque los poderes públicos no están por la labor. Dan un poquito y bueno, y dicen, bueno, pues esto a ver si los callamos y tal. Pero todos los que estamos trabajando en este ámbito sabemos que ir a pedir a los poderes públicos es un trabajo prácticamente inútil, y menos en estos tiempos. Te dan con la puerta en las narices y si consigues algo es a través de mucho sudor y lágrimas. Que realmente tengamos en cuenta que lo que se pueda conseguir de avance en el tema de los cuidados va a ser la iniciativa nuestra. Y lamentablemente, como se está diciendo por ahí, lamentablemente, entre comillas, con la iniciativa privada pagando el que se pueda permitir ese pago.
Y bueno, nada más, era una reflexión así en pensamiento en voz alta, como dicen. Gracias, Pepe. Bueno, pues Pepe, di algo mientras... No, nada, sí, nada, es que agradecer el matiz que dice de Mediamar es muy interesante, pero lo que me interesa es que el imaginario social, más allá de que técnicamente no puedan, pero sí es verdad que lo que resulta atractivo, que es lo que me preocupa, lo que resulta atractivo es decir, pues eso, o lo que no resulta conflictivo o cuestionable, es decir, oiga, ¿cómo va a quitar usted eso? Porque con los impuestos pagamos los cuidados comunes. Eso me preocupa mucho, porque cuando vamos a los cuidados de tú a tú sanitarios lo tenemos muy claro, pero somos menos conscientes de lo que cuestan los cuidados económicamente. Y por eso reclamar una fiscalidad justa y un reparto equitativo, pues claro, eso es reclamar cuidados en definitiva, claramente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es el tiempo del impasse. Si hay alguna... Y luego, perdona, porque yo también, por posicionarme, no como repliegue a lo privado, pero sí que creo que como comunidades, como colectivos, generamos un montón de redes de cuidado alternativas. Lo que pasa es, como decía Alfonso ahora, no las ponemos en valor. Es decir, que pues, ¿cuántos de vosotros y vosotras, de las que estáis aquí, cuando los hijos son pequeños, la ropa de unos pasa, de los primos pasa a los otros? Bueno, y entonces eso lo hemos hecho todos y todas. Lo que pasa es que lo hemos hecho, pues eso, de manera informal, y eso es tremendamente contracultural. Y nuestros modos de consumo son tremendamente contraculturales, y nuestros modos de descanso son tremendamente contraculturales. Es decir, que estamos preocupados porque sí que el capitalismo, pues eso condiciona, y nos preocupa ver a nuestros hijos enganchados a los móviles, porque no queremos que nadie les coma el coco. Pero dice, nosotros sí que podemos pues eso, postularnos, es decir, hay otras maneras de vivir claramente. Y yo creo que tenemos que decir que eso va a cambiar el mundo globalmente, ¿no? Poquito a poco. O sea, pero sí que es verdad. Y luego hay otra cosa que tiene que ver con vidas felicitantes, que tienes que o sea, cuando yo decía antes, claro, cuando a lo mejor cuando los derechos entran al mundo político, entran de entre muchas cosas que hacen, pues, iluminan, animan y tal, pero hay una que es que limitan el poder. Cuando de hecho dice, mire usted, usted puede hacer hasta aquí. Si atenta contra mi libertad, contra mi dignidad, entonces, bueno, pues el poder que tiende a expandirse, es decir, el poder que tiende a ocupar todos los espacios, dice, no, 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 usted puede llegar hasta aquí. Bueno, pues eso con los cuidados también. Le puede decir al capital, usted puede llegar hasta aquí. En este espacio es un coto privado donde no puedes entrar, no puedes entrar en mi valoración de la vida, no puedes entrar en cómo yo articulo mis relaciones personales. Entonces, y en eso, claro, estamos convencidos de que una vida, yo creo que nosotros sí, vamos, creo, no, seguro, que una vida austera es una vida felicitante. Yo creo que sí. Y eso, dice, eso, ¿cómo convences tú a un consumista de que el hecho de consumir, consumir, consumir no solamente no le va a hacer feliz, sino que va a destrozar el planeta? Pues yo no sé cómo se convence, pero ciertamente yo no quiero vivir así. Y yo me encuentro con mucha gente que vive de otra manera. Ya no sé cuantificarla. Somos muchos o pocos, pero hay mucha gente viviendo y pensando de otra manera. Si queréis, por coger el ejemplo de la orquesta, que ha tenido su gracia, pues a lo mejor no es una orquesta sinfónica, pero orquestillas de jazz por muchos clubs sí que hay.
Bueno, eso es. Joaquín, está por ahí Joaquín, que le damos la oportunidad del estribo, no la última. Joaquín Sánchez. Parece que no. José Antonio, ¿la mano es para saludar o porque quiere hablar? No, ¿habla? No se oye. No se oye, José Antonio. Esa parte. Inténtalo de nuevo. Nada, mándala por el chat. Y bueno, vamos a ir cerrando ya, Pepe, por la hora, no porque nosotros queramos cenar o descansar, sino para que tú descanses nada más. Pero el autocuidado. Eso es, para que nos vayamos cuidando. Yo quería hacer solamente, quizás, sumarme un poquito a esa vena optimista. Yo he tenido la ocasión de casi leer, me queda muy poquito del libro, me parece un libro magnífico, el de Cuidadanía, y yo, si he entendido, es decir, estamos en el camino, y el camino es intentar, es decir, trabajar por una cultura diferente. Y claro, esa cultura es articulable en torno a la idea de cuidado, que además es decir, no es ni tuya ni reciente, pero claro, la primera barrera o la primera prejuicio contra el que tiene que luchar es porque nosotros tenemos una idea, hemos heredado una idea de cuidado a un cuidado personal, es decir, un cuidado físico. Y aquí lo que se está planteando es el cuidado como horizonte político. Y entonces eso sí que yo creo que conecta perfectamente con, digamos, con la movilización, con el plan de acción y los compromisos sociopolíticos que estamos haciendo. Y a mí lo que sí me ha parecido de un gran valor, bueno, de gran interés, es en eso que tú has dicho, el subrayado, el acento que has puesto en pasar de la idea del cuidado, del concepto, de la idea del significado de cuidado, de un horizonte familiar, personal, amigable, a un horizonte de lucha política o de trabajo político. Porque todas esas cosas que has dicho, ingresos mínimos, renta vital, pensiones, pero es el funcionamiento de la educación, es decir, todo lo que es en la enseñanza, en la sanidad, quiero decir, que tiene una cantidad de proyecciones que para mí, lo importante es que esto articula una manera, es decir, prácticas concretas le da cierta unidad o las articula en torno a un proyecto relativamente común. Yo quería solamente decir eso. Yo creo, fíjate, pienso igual que tú. Es decir, mi experiencia es que el cuidado, por utilizar la sinergia, ¿no? Pero es verdad que en el cuidado confluyen tanto ámbitos creyentes como ámbitos feministas, como ámbitos de políticas de izquierda, es decir, que sí que forma un núcleo común que puede aglutinar gente que en otros discursos estábamos peleados. Entonces sí, tú te puedes entrar en ámbitos, pues eso, más combativos, más feministas, más identitarios, ¿no? Y todos vamos a reivindicar el cuidado. Entonces sí que es verdad que es una oportunidad de decir, bueno, que ahí confluimos todos, como hemos confluido hace muy poco y seguimos confluyendo en derechos, yo creo que hay una oportunidad. Entonces dices, cuando hablas de cuidados en la escuela, dices, bueno, pues en la educación... claro, siempre, como tú dices, la tentación es cuando entran en la escuela, pues eso, que los niños se cuiden, que se laven los dientes, que tienen la basura, reducirlo al ámbito doméstico. Pero es verdad que si esa punta que tiene política, yo creo que hay muchos colectivos que le ven un potencial tremendo y si nos sumamos a ellos, yo creo que llegaremos hacia algún sitio, yo estoy convencido.
Bueno, son las 9:30, un poquito empezamos a estar pasados. Puede ser una buena hora de cerrar. Sí. Si hay alguna otra... Paco, sí. Y yo Kiko, voy a intentarlo porque Joaquín lo ha estado intentando. Voy a intentar pasar el sonido, aunque sea a través del altavoz del móvil, y vamos a ver si podemos por lo menos escuchar su venga, no sea pregunta. que Adelante. no reviente. Venga, adelante. ¿Me escucha ahora? Con mucha dificultad. Sí. Bueno, un abrazo, Pepe. Sí, se acopla Joaquín, No. Hay que silenciarse, para que no suene. ¿Sí? Ha cortado. Pues, Presi, Pedro, si quieres cerrar... Pues sí, pues nada, pues muchísimas gracias, José Laguna, Pepe Laguna, por habernos acompañado esta noche aquí con este grupo de personas muy plurales, convocadas por las comunidades cristianas de base de la región de Murcia y por la OAC. Os saludamos a todos, despedimos y os recordamos que el ciclo de líneas rojas que estamos centrando y que este año centramos en volver a los barrios, precisamente ese tema es el que nos ocupará en una mesa redonda el próximo 24 de marzo. Como habréis recibido ya la información, pues ya lo sabéis, volveremos a recordarlo unos días antes. Y muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado aquí esta noche. Un abrazo muy grande, Pepe, y a cuidarnos y a cuidar. Eso es. Gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches.